para que nos quede grabado. La idea de tocar este tema es algo que ha sido controversial desde que terminamos la residencia. Aquí contamos con docentes nuestros, contamos con compañeros residentes mayores, con compañeros que hicimos la especialidad al mismo tiempo. Afortunadamente nosotros logramos tener un excelente entrenamiento en cirugía pediátrica. El entrenamiento en esa época estaba activo tanto la Casa del Niño como el Hospital Universitario, y realmente nuestro paseo de cirugía pediátrica con la tutoría del doctor Luis Moreno fue espectacular. Yo creo que de los docentes más exigentes que todos tuvimos en la Universidad de Cartagena, de los docentes más comprometidos, hasta no ver un grado de perfeccionamiento en cómo manejar el instrumental, nos exigía una disponibilidad casi que 24/7, pero creo que todos los que rotamos aprendimos por lo menos las cosas básicas que necesitábamos saber y enfrentar. La idea de esto no es reemplazar en ningún momento el concepto del cirujano pediatra, jamás. La idea no es competir con cirugía pediátrica, la idea no es meternos en el campo de otra especialidad. La idea es de pronto enfrentando a una realidad que lo vamos a ir tocando y hablando paulatinamente durante el transcurso de esta presentación de casos. Es que realmente a nosotros como cirujanos generales nos da cierto grado de temor cuando tenemos que afrontar un caso pediátrico, y muchos de los temores nos da es que si todo sale bien, no pasa nada. Pero si hay una complicación, tenemos mucho temor de qué va a pasar o qué va a decir si después va a llegar a un manejo de un cirujano pediatra. Esta pregunta creo que la tenemos en todas las regiones, en todos los ámbitos. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Cada rato me la hago y he recibido muchas críticas, no sé por qué, pero sí algunos cirujanos generales dicen, ¿por qué operaste? ¿Por qué te metiste a operarlo? ¿Por qué lo hiciste? O sea, la última vez que presentamos este caso, que no tiene un mes, y presentamos un caso que no fue sencillo al principio de la pandemia, al final, sin prepotencia, dije, lo volvería a hacer. ¿Bajo qué condiciones lo vuelvo a hacer? Eso es lo que venimos a plantear hoy. ¿Qué problemas médico-legales podemos tener al hacerlo? ¿Cuándo vamos a hacerlo? Esperamos que en esta reunión, donde tenemos un perito que nos va a orientar si podemos o no podemos, qué podemos hacer, si tenemos el entrenamiento adecuado, donde también me permití invitar a uno y un prestigioso cirujano pediatra de nuestra ciudad, ojalá nos esté acompañando, no he podido revisar ahora, porque la idea es apoyarnos, no competir, trabajar juntos, y donde también tenemos una invitada especial, que es desde el otro punto de vista totalmente diferente a nosotros como médicos, que nos está acompañando, que ya vi que sacó tiempo para compartirnos algo que nos pueda aportar a todos. Damos inicio a este evento académico que esperamos realmente sea de mucho provecho para los cirujanos jóvenes, que como lo dije ayer, están teniendo un sitial muy importante en la historia de la cirugía en Colombia. Son los que se están enfrentando y los que se van a seguir enfrentando a la mayor parte de la urgencia en todas las instituciones. Entonces la idea es poderle compartir algo de lo que pueden o no podemos hacer. No siendo más, vamos a hacer una reunión muy interactiva donde vamos a estar compartiendo mutuamente el espacio con mi residente, que se encuentra no en Cartagena, pero sin embargo, muy gentilmente nos está colaborando con el caso, y que con el cual, como siempre hemos hecho, hemos trabajado de hombro a hombro en la realización de este evento, y cada cosa que compre está consultada y previamente autorizada entre los dos. Sergio, por favor, arranquemos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sergio Daniel Ramírez Márquez, residente de segundo año de Cirugía General de la Universidad del SINU. Hoy vamos a tratar, como ya lo dijo el profe Zurita, apendicitis aguda en paciente pediátrico, el papel del cirujano general.
teniendo en cuenta que es la urgencia quirúrgica más frecuente en los niños y en los jóvenes a temprana edad, y también teniendo en cuenta de que nosotros tenemos un entrenamiento en cirugía pediátrica. Entonces, inicialmente vamos a tratar un caso clínico. Se trata de una paciente de 5 años de edad, madre testigo de Jehová, sin antecedentes patológicos de importancia, que en consulta a una institución hospitalaria privada de la ciudad, traída por los padres, quienes refieren un cuadro clínico de 3 días de evolución, caracterizado por picos febriles, dolor cuantificado, dolor abdominal difuso, que posteriormente se localizó en fosa ilíaca derecha, asociado a vómitos e hiporexia. Dado las condiciones de la pandemia, el miedo de las personas a consultar, a acudir a una institución hospitalaria, estaba siendo manejada con analgésicos y antiespasmódicos. Ante la no mejoría, deciden consultar a la institución hospitalaria. Al ingreso se le hace un examen físico donde se encuentra una paciente con una deshidratación leve, hipoactiva, al examen cardiopulmonar normal, un abdomen con defensa muscular a la palpación y signos de irritación peritoneal. El médico general lo enfoca con una impresión diagnóstica de un abdomen agudo secundario a una apendicitis aguda. Solicita paraclínicos e imágenes. Y además de esto se hace la pregunta del requerimiento de un cirujano pediatra. Cabe aclarar que la niña consultó el día 21 del mes pasado, de junio, perdón, donde era día festivo. Según refieren, se intentaron comunicar con varios pediatras, cirujanos pediatras en la ciudad. La clínica no tiene disponible cirujano pediatra y tiene disponible cirujano general, pero al llamado. No fue posible la comunicación con un cirujano pediatra y ante la no disponibilidad deciden llamar al cirujano general, en este caso el doctor Nayib, que lo conocen y saben que tiene experiencia en el manejo de la patología de estos niños. Ya en cuanto a los paraclínicos, se encuentra una niña sin leucocitosis, pero con neutrofilia, con una PCR marcadamente elevada, pruebas para COVID realizadas por los padres el día 19 de ese mismo mes negativas y una encuesta para COVID negativas. Una función renal normal y deciden realizarle también una tomografía que ya se las vamos a presentar. Listo. Sergio, deja de compartir, porfa. Listo, vamos a... Bueno, vamos a... Como comentábamos al principio, la idea de traer este tema es algo que siempre lo hacemos y parece que lo hiciéramos a escondidas y siempre rogamos que nos vaya bien, que no tengamos problemas, que las cirugías salga exitosa, que las veces que no, sabemos que si nos va mal, pues va tarde o temprano va a terminar en manos de cirugía pediátrico. Siempre ha habido un temor de la gran mayor parte de los cirujanos acá en Cartagena, porque ya tuvimos una experiencia hace muchos años en un hospital privado donde se operó una paciente de 16 años que incluso ya había sido materna y hizo un cuadro de apendicitis y la paciente hizo posteriormente un absceso de pared, que es la misma complicación que nos da un paciente adulto. Terminamos siendo demandados todos los que manejamos esta demanda no progresó, pero llegó a un punto en que muchos de los cirujanos dicen no opero a nadie y la respuesta es no voy a ver a nadie si no pasa de 17 años. Si tiene 17 años y 11 meses, no, cirugía pediátrica. Yo estoy de acuerdo en la medida en que tengamos los servicios, en que haya la disponibilidad, pero en ciertos hospitales, desafortunadamente, esto es algo que estuve revisando, es nacional, muchas de las instituciones han cerrado los servicios de cirugía pediátrica, de maternidad, y no contratan la disponibilidad de cirujanos pediatras, que sería lo ideal. En los hospitales en que trabajamos, la mayoría no tenemos y no contamos con el servicio de disponibilidad
de servicio de cirugía pediátrica. Y hemos visto muchos de estos pacientes que duran en proceso de remisión, sobre todo los pacientes que son de EPS o de régimen subsidiado y se perforan en la urgencia. Entonces, la pregunta es, ¿eso puede seguir sucediendo? Nosotros no tenemos un entrenamiento adecuado para resolver esos casos. Te planteamos estas interrogantes que están acá. Siempre que tenemos el caso y ha sido tradicional, lo primero que hacemos nosotros es sugerir el manejo por cirugía pediátrica. Este caso de particular de la niña, cuando me llaman, que es un domingo, un día festivo, con estos días en Cartagena de toque de queda, sin poder salir. Y lo primero que cuando me llama el médico angustiado, no sabe qué hacer, el médico de planta estresado, no sabe a quién recurrir, tiene una niñita que la está viendo mal. Y lo primero que contesta el teléfono es, nos han llamado, sí doctor, llamamos a 1, 2, 3. Los papás me conocen, sí doctor, el papá es cirujano, de X especialidad, no es cirujano general, es de otra especialidad, y me dice que lo llame usted, que por favor venga. Doctor, la niña está mal. Espérate. Posibilidad de remitir, doctor, es en tal clínica y no se la van a llevar. Cabe constar que esta historia la estamos presentando y con autorización de los familiares. Ellos nos suministraron todos los datos, todo lo que tenemos, y saben que estamos publicando, por eso de pronto van a ver incluso el nombre de la paciente. Teniendo estos dos recursos, entonces, al recibir el llamado, al estar de turno, nosotros como cirujanos podemos decir que es algo que lo que queríamos tocar a todos los que cirujanos jóvenes, simplemente por teléfono, no, yo soy cirujano adulto, no lo voy a ver. Remítanlo, eso no es problema mío. Esa es la pregunta que traemos hoy. En ningún momento estamos haciendo este evento en contra de cirugía, al contrario. Creo que cada vez va a ser más bienvenido que nuestros residentes jóvenes puedan hacer cirugía pediátrica, tengamos el recurso de cirugía pediátrica, puedan tener el convenio adecuado, le paguen lo que necesiten pagarse en las diferentes instituciones y que ellos manejen, como hemos manejado con muchos cirujanos pediatras, en conjunto ciertas patologías. Después de este preámbulo, vamos a entrar en materia del caso. Vamos a compartir el TAP que se le hizo inmediatamente. La tomografía de Sara Elizabeth Soto Vázquez. Tomografía realizada el 26 de junio de este año. Estamos viendo los cortes superiores de abdomen, lado derecho, lado izquierdo, vemos la parte inferior del hígado, el lóbulo derecho hepático. Con contraste intravenoso vemos cómo hay concentración satisfactoria del medio contraste de ambos riñones, el llenado de la arteria aorta abdominal y sus ramas principales. Si continuamos por el abdomen derecho, empezamos a ver líquido libre en la gotera parietocólica y en este sitio, inmediatamente por debajo del lóbulo derecho, vemos una estructura tubular redonda en este sentido, axial, que con el medio contraste realza. ¿Qué significa? Que su pared se vuelve más blanca con el medio contraste. Hablamos de un proceso inflamatorio. Seguimos en la más inferior hacia la fosa ilíaca derecha. Aquí está el músculo psoas derecho y vemos que hay la relación que tiene esa estructura tabular con el ciego, rodeada de abundante cantidad de líquido perisecal y en toda la gotera parietocólica derecha, acompañado de engrosamiento de las fascias. Y al hacer la medición de esta estructura, continuando con la reconstrucción sagital del mismo día 21 de junio, vemos el volumen grande de este tejido corresponde al hígado. Vemos, esta es la parte anterior del abdomen, esta es la espalda, la parte dorsal. Vemos nuevamente la punta del apéndice, inmediatamente por debajo del lóbulo derecho hepático. Vemos el apéndice en forma caudal hasta la unión, hasta la base del apéndice. Y confirmamos nuevamente la presencia de líquido periapendicular y perisecal. Diagnóstico: apendicitis aguda con perforación y abundante
líquido extraluminal, intraabdominal. En la reconstrucción coronal, estamos viendo, como si estuviéramos viendo al paciente de frente, vemos las estructuras con llenado por el medio contraste, la aorta, la vena cava inferior, la concentración del contraste en ambos riñones, vemos la diferencia entre la corteza y la médula, vemos los vasos intrahepáticos, vemos el vaso con el llenado habitual, vemos nuevamente el líquido de libre y la estructura tubular que veíamos en los cortes axiales ya la vemos en una forma longitudinal desde la punta que corresponde al apéndice con el realce de la pared, el realce mural y el conocimiento del mural, el aumento del diámetro transverso del apéndice hasta la unión, hasta la base del apéndice. Nuevamente vemos el líquido, vemos la estructura, la arteria mesentérica superior y sus ramas. Vemos la arteria ilíaca común derecha, el músculo psoas y la estructura ósea de la columna lumbar. Con esto hacemos un diagnóstico de una apendicitis retrocecal con punta proyectada inmediatamente por debajo del lóbulo derecho hepático con abundante líquido alrededor, que se relaciona con el proceso inflamatorio y con ruptura, perforación apendicular. Aquí vemos más cantidad de líquido en la apéndice. Compartimos ahora qué hicimos. Entramos por la paroscopia, esto fue lo que encontramos nosotros inmediatamente. Vemos que todo el abdomen está lleno de pus. Todas las asas estaban inflamadas. Estamos entrando con material totalmente atraumático. Son pinzas de vehícula laparoscópica. Empezamos a seguir nuestro ciego y la unión. Identificamos ya previamente hablando con el doctor de León, radiólogo, Jesús de León, ya teníamos una idea clara que era efectivamente un apéndice retrocecal perforada. Cabe contar que esta paciente llegó con un abdomen en tabla. No podíamos hablar de Rousing, ni de Murphy, ni de absolutamente nada, ni de Bloomberg. Todo el abdomen era doloroso y estaba totalmente rígido. Prácticamente la paciente estaba en un estado ya de sepsis. Mientras se preparaba para cirugía, mientras se hidrataba, mientras se disponía del equipo quirúrgico, fue cuando se hizo el TAP. El TAP no demoró, ni nos iba a cambiar la conducta quirúrgica, pero sí queríamos tener la certeza de que estábamos ante un caso de que pudiéramos, un momento dado, como cirujano general que hacemos la paroscopia, que lo pudiéramos resolver. Definitivamente los espacios son más pequeños, las pinzas, estamos hablando de, generalmente da mucho susto, generalmente cuando operamos siempre está entre los 13, 14, 15, 16 años para arriba, no tan pequeño. Aquí, de la manera convencional, como ven, toda esta parte fue prácticamente sin editar. Estamos cogiendo el meso apendicular totalmente inflamado. Estamos en Ligasure. Debe constar que esta paciente, su seguridad social era por una EPS que la clínica no tenía convenio en el momento y entró como particular a la clínica. No sé si decir cuánto sale los costos de una clínica particular de este tipo de cirugía, pero realmente fueron muy elevados. Y quiero dejar la anotación de que cobró honorarios quirúrgicos al padre por ser médico. Esta cirugía y todas las cosas se hizo sin ningún tipo de interés económico. Ni tampoco por la EPS, porque obviamente no reconoció. Entonces, aquí estamos manejando con aspiración por otro trocar, como es como lo que se está haciendo ahora en esta época de COVID. Aspiramos, sacamos la cámara hacia el canal
Ya en este momento tenemos nuestra base, tenemos nuestro apéndice que tiene, como dijo el doctor De León, su perforación en la parte media. En este tipo de pacientes generalmente no tratamos de utilizar Hemolock. Nos da más seguridad utilizar sutura mecánica. Como hay un dicho que dice por ahí, quien tiene para el whisky tiene para el hielo. Entonces, si ya estamos metidos en esto, la diferencia entre unos Hemolock y gastarnos la sutura mecánica, dándonos más tranquilidad a la sutura mecánica y ya con trabajos mostrados y presentados no solamente por nosotros, sino por otros autores, incluyendo el doctor Borraes, un artículo que hizo Junior y presentado en la revista de la Sociedad Colombiana de Cirugía con la doctora Cate, donde muestran la utilización de sutura mecánica de rutina en todos los pacientes de apendicectomía laparoscópica. Utilizamos nuestra sutura habitual en la mayor parte de los casos laparoscópicos. Manejamos con mucho cuidado los espacios, definitivamente es diferente, son espacios más cortos. Tenemos que estar seguros de que estamos cogiendo la base apendicular y parte del ciego. Aquí nos demoramos un poco hasta que acomodamos. Miramos que no cojamos el ilion distal. Apenas estamos seguros, probamos una o dos, tres veces y ahí cortamos de forma lineal. Para los que no conocen o los que son, se producen tres líneas de grapas que atraviesan el espesor de la pared. Ahora lo vamos a poder ver de lado y lado y pasa una cuchilla central que ahora vamos a ver cómo se desplaza. Muchos por seguridad pasan esta parte gruesa por atrás. Yo por gusto siempre he querido ver cómo pasa la cuchilla y lo grabo. Eso va a cada cual como se acostumbre y sea seguro para cada persona. Ahí vemos cómo se corta, cómo regresa y ustedes ven las tres hileras de grapas que tenemos ahí. Sacamos con mucho cuidado. Es importante el manejo del equipo que está, cuando manejamos, generalmente deben ser con personas que tengan experiencia, la mayor parte debería ser con con un cocirujano o con un cirujano o un residente con experiencia en apoyo laparoscópico para tener una buena proyección de la imagen y lo que uno quiere hacer. Es simplemente leer los pensamientos, trabajar en equipo. A veces no es fácil, ahora vamos a ver en el lavado que se tiene que hacer manejo en espejo. Y es difícil maniobrar en esa zona. No es fácil teniendo la torre al frente, aspirar la parte posterior. Eh, Mientras nos preparan la bolsa, generalmente el principio básico, también aprendió uno de nuestros docentes, no quedarnos quietos. En este momento la instrumentadora está preparando una bolsa donde la amarra unos hilos para tratar de sacarla de la mejor manera. Tratar de que no se nos quede nada. Igual se supone que los puertos, cuando entramos, la cantidad de pus que salía, que entre comillas los puertos pequeños estaban contaminados. Vemos cómo estamos lavando la cantidad de detritus. Empezamos, vemos su parte ginecológica perfectamente bien, su trompa, su ovario, la vejiga algo llena. Le pedimos que fuera, ahí ve cómo estamos, pasamos nuestra bolsa de Biafles, como habitualmente lo hacemos. Lo más difícil definitivamente es el manejo del espacio. Nosotros estamos acostumbrados a manejar un espacio mucho más grande en un paciente adulto. Acá el espacio se reduce sustancialmente. Todo lo hacemos con mucho cuidado, no es fácil. Introducir, tenemos la bolsa. Como les decíamos, tratamos de no editar mucho para que vean cómo hacemos las cosas.
Y definitivamente todo el cuidado, toda la paciencia, toda la tranquilidad. Hasta que por fin logramos introducir. No es fácil. Lo vemos así, pensamos, otras veces se nos hace más, pero definitivamente logramos cómo se logra introducir y procedemos a sacarlo por contrabertura. Guiamos hasta la salida. Todo supervisado, todo es controlado. Ahí se nos soltó los hilos, estaba amarrado. Después de sacar, empezamos la parte más importante de la cirugía. O sea, no solamente es esto, es esta parte de el lavado exhaustivo de toda la cavidad que empezamos a lavar. Entonces lavamos todos los cuadrantes. En esta paciente nos gastamos 5 litros de solución salina tibia y nos demoramos en el lavado casi 1 hora 20 minutos. Es tener la paciencia, es tener la tranquilidad de mirar que todos los cuadrantes, aspirar toda la cantidad de... Hasta ahora todos los casos que hemos tenido, tanto en adultos como en niños, aquí estamos viendo hipocondrio izquierdo. Miren la calidad del líquido purulento que tenemos en todos los cuadrantes y la gran cantidad. Ahí se está manejando en espejo. No es fácil hacer esa maniobra, no es fácil llegar a esa zona. Los movimientos son muy suaves, son muy sutiles, se necesita orientación, se necesita... Y es la parte laparoscópica y la práctica que se tiene que hacer día a día. O sea, afortunadamente ahora muchas de las universidades en Bogotá lo que están haciendo es, en esta parte donde hay menos cirugía, están utilizando Pelvitrain y están utilizando unidades de Pelvitrain para poder realizar estos lavados, este viaje espacial, que es digamos, la segunda fase que debe hacer un residente, que es aprender a viajar y movilizar sin hacer daño. Ya esta es una función, digamos, casi que para R2 y R3, empezar a viajar y cómo llegar de un sitio a otro. Ahí vemos el diafragma. Lavamos toda la cavidad hasta que realmente termina siendo totalmente transparente. La paciente inmediatamente después de esto, por sugerencia del anestesiólogo, la trasladamos a unidad de cuidado intensivo pediátrica. Fue trasladada a la unidad de cuidado intensivo de Madre Bernarda, en la cual fuimos diariamente a visitarla hasta cuando le dieron hospitalización en casa. Actualmente hoy me acabo de comunicar con el papá. Hoy se encuentra en Bucaramanga. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿la operamos o no lo hacemos? No contestamos. Este TAC que está acá es... En este estudio, que corresponde al día 3 de julio, se hace un control debido a la evolución clínica y la sintomatología que presentó la paciente. Vemos nuevamente que el estudio debe ser con contraste intravenoso. Cuando se sospecha patología inflamatoria, infecciosa o tumoral en el abdomen, siempre debe realizarse una fase con medio contraste intravenoso posterior a la fase sin contraste intravenoso. El contraste oral depende de la patología del paciente, dependiendo de lo que se vaya a buscar. Si es masa, debe realizarse con contraste oral, además, para llenar todas estas asas. Como en este caso específico, el paciente no tiene contraste oral
y lo que vemos aquí que tiene abundante gas y materias fecales en el colon. Vemos el recto lleno de contraste, vemos el estigma quirúrgico de la cirugía que se realizó anteriormente de la apendicectomía. Vemos que el sitio, la grasa paracecal está de características normales. No hay proceso inflamatorio, no hay líquido en este sitio, no hay masa, no hay colección intraabdominal. Vemos nuevamente el llenado de las estructuras vasculares, la bifurcación aortoilíaca, y llegamos a la pelvis, fosa ilíaca, nuevamente el psoas. Concluimos que es una tomografía negativa para colección intraabdominal y para líquido intraabdominal, con abundante materia fecal y... Lástima que fueron enviados por WhatsApp por el doctor Jesús de León. Vemos esto, la paciente después de estar en casa, ya con alimentación prácticamente normal, empezó a presentar un dolor tipo cólico, generalmente 2-3 veces al día. Quisimos hacerle control. Actualmente está tolerando la vía oral, se encuentra ya con sus familiares en Bucaramanga. Una de las cosas que queríamos tocar es exaltar la labor de cirugía pediátrica, pero definitivamente tenemos un déficit en todo Colombia y no lo decimos nosotros. Esto es tanto en la formación de nuevos cirujanos pediatras como en la cobertura total. Lo ideal es que definitivamente este caso, a pesar de que salió bien, fue bien manejado, creemos que se manejó a tiempo, tanto por anestesia, por clínica, por cuidado intensivo, por todo el mundo. Los resultados han sido muy buenos. Creo que todos nos hubiéramos sentido más tranquilos, incluyéndome a mí, que hubiera sido cirugía pediátrica. Pero si no tenemos el recurso, sigue la pregunta, ¿qué hacemos? Quiero también referenciar este artículo que me pareció excelente, Cirujano y cirugía pediátrica en Colombia, nuevas reflexiones sobre pasado, presente y futuro. Es espectacular leérselo, cómo arranca cirugía pediátrica en Colombia, cómo empezó hace más de 50 años, o sea, desde 1963 en Bogotá se empezó a reestructurar y a mirar cómo arrancó no solamente la parte de apéndice, sino el avance que tuvo cirugía pediátrica en toda la patología urinaria en los niños que realmente eran condenados para ser tratados después de los 16, 17 años porque no había nadie que las tocara. Cómo empezó de Bogotá, se trasladó a Medellín, a la formación y a la creación de cirugía y se pasó al eje cafetero. Y cómo le debemos nosotros realmente al principio de cirugía pediátrica, le gusta o no le gusta a mucha gente, de lo que hizo el doctor Luis Moreno Ballesteros, enfrentándose, siendo cirujano general, dedicándose a cirugía pediátrica, a enseñar y a transmitir. Y es admirable cómo manejan ellos la unidad y el apoyo. Pero sigues teniendo la pregunta, ¿qué vamos a hacer en estos casos? Esa es parte de lo que queremos comprometer. Antes de esos interrogantes, Sergio, vamos a compartir. Esto fue una imagen que me mandó mi instructora de yoga. Ya pasé de pilates a yoga, a los que me maman gallo. Sí, andamos haciendo zen, tratando de buscar un equilibrio. No es fácil. Voy a dejar de compartir para que en este momento, por favor, Sergio, puedas compartir el resto de la charla. Listo, profe, ¿me ven? Sí, señor. Está perfecto. Bueno, continuando con la charla y ya empezando y entrando en el tema, en un poco de epidemiología, la apendicectomía por apendicitis es la cirugía más frecuente que se realiza en el mundo en estos momentos. En cuanto a los niños, del 1 al 8% de los evaluados en urgencia se les realiza una apendicectomía y es la indicación más común, como lo dije anteriormente, de cirugía abdominal emergente en los niños. La tasa de perforación va del 16 al 40% y esto por retraso en el diagnóstico. El pico de apendicitis aguda se presenta entre los 10 y los 19 años. Hay diagnósticos erróneos hasta en el 15.3% de los pacientes y en Estados Unidos se presentan más de 300.000 cirugías de apendicectomías al año, representando una gran cantidad de costos. Y las complicaciones se ven bastante elevadas también. En cuanto a la fisiopatología, es básicamente igual que en los adultos, se produce por una obstrucción luminal donde va a cobrar gran importancia
en los niños la hiperplasia linfoide, sin dejar de lado el apendicalito, las neoplasias que se presentan en baja frecuencia, los restos de fruta y material poco dirigido, y las parasitosis. También se pueden presentar enfermedades inflamatorias en ellos. El tipo de bacterias más frecuentes entre las anaerobias está el Bacteroides fragilis en un 80% y las aerobias, la Escherichia coli en un 77%. Las mismas fases que se presentan en el adulto, fase 1, 2, 3 y 4, o edematosa fibrinopurulenta gangrenosa y perforada como en el adulto, donde va a haber inicialmente una congestión linfática, posteriormente una congestión venosa y una congestión Sergio, arterial. Señor, estamos en un evento académico. Le pido a los residentes que no han prendido su cámara que la encienda. O sea, los eventos académicos, por lo menos conmigo, las cámaras son encendidas. O sea, por favor, todos los residentes participen y la idea es que interactúen. Jennifer, John, prendan la cámara, por favor. Ya estamos a un nivel que no tengo que estar recordándole que estamos en nivel académico. Entonces, todos prendamos la cámara. Listo, sigue. Como lo decía anteriormente, va a haber una congestión linfática, venosa y arterial, posteriormente isquemia, proliferación bacteriana, necrosis y perforación. En cuanto al diagnóstico, inicialmente vamos a tener unos signos clínicos y de laboratorio que nos van a llevar a una estratificación. Estratificar si el paciente tiene una baja probabilidad, una probabilidad intermedia o una alta probabilidad de tener apendicitis y guiarnos más con las imágenes diagnósticas. El cuadro clínico en los niños se presenta con características atípicas. Sabemos que ellos no pueden decirnos con sus propias palabras cómo es el dolor, dónde es el dolor, qué tipo de dolor tienen. Se presenta una progresión más rápida y por esto mayor incidencia y complicaciones porque no diagnosticamos a tiempo. La fiebre, la sensibilidad en cuadrante inferior derecho y la neutrofilia tienen en ellos un gran valor predictivo positivo para el diagnóstico, como lo vamos a ver más adelante. En cuanto a las manifestaciones clínicas, similares a las de los adultos, anorexia, dolor periumbilical inicial, migración del dolor posteriormente que se da las primeras 24 horas. Sabemos que los niños son inquietos, los vamos a ver más quietos, no van a estar jugando ni a estar moviéndose, se presentan vómitos y fiebre y la sensibilidad en el cuadrante inferior derecho, como lo dije anteriormente. También se presenta la cronología de Murphy, que va a tener inicialmente una fase prodrómica de dolor difuso, que es por afección de la serosa visceral, como ya lo sabemos, anorexia, náuseas y vómito, y posteriormente va a haber una fase somática que ya se va a dar por la localización del dolor a nivel de fosa ilíaca derecha, que se da por irritación o afección de la serosa parietal. En cuanto a las pruebas diagnósticas, debemos pedir unas pruebas diagnósticas básicas, que serían un cuadro hemático para mirar los leucocitos, aunque en el 10% de los casos no se presenta leucocitosis. La niña que presentamos no tenía leucocitosis, pero sí tenía neutrofilia, un parcial de orina y una prueba de embarazo, el parcial de orina para descartar diagnósticos diferenciales y la prueba de embarazo en pacientes en edad fértil, en las jóvenes, y la PCR, que se debe pedir en niños porque tiene un gran valor predictivo positivo en el diagnóstico. Ya en las escalas de puntuación, las diferentes guías describen dos escalas: la escala de puntuación, la escala pediátrica para apendicitis de Samuel y la escala de Alvarado. Muy similares entre ellas dos, van de un puntaje de 1 a 10, teniendo en cuenta la única diferencia es que la escala de apendicitis pediátrica de Samuel evalúa el dolor al toser, que sería en nivel de fosa ilíaca derecha, que tendría 2 puntos, que sería el signo de Dunphy. Ya en cuanto a las imágenes, la primera imagen de elección en niños es la ecografía. ¿Ya? Tiene una sensibilidad alta del 98% y una especificidad del 92% cuando logramos visualizar el apéndice. Cuando no logramos visualizar el apéndice, esta sensibilidad disminuye considerablemente. La ventaja de que es económico y seguro, y tiene también la ventaja adicional que nos puede descartar o confirmar patologías ginecológicas o ováricas. ¿Cuál es el problema? Es operador dependiente, y además de esto, en pacientes con índice de masa corporal elevado va a tener un menor rendimiento. ¿Qué vamos a ver en una ecografía? Aumento o una estructura tubular a nivel de fosa ilíaca derecha no compresible, un aumento del grosor de la pared del apéndice de más de 2 milímetros, un aumento del diámetro del apéndice mayor a 6 milímetros, líquido libre a nivel de fosa ilíaca derecha, aumento de la grasa del mesenterio, que la podemos ver a nivel de este estudio. En cuanto a la tomografía, no se recomienda como estudio inicial en apendicitis en niños.
pero se recomienda como estudio de segunda línea cuando tenemos una ultrasonografía no concluyente. Es menos dependiente de operador, también tiene la ventaja que nos va a diferenciar entre diagnósticos, otros diagnósticos que podamos tener que no sean apendicitis aguda, tiene una sensibilidad y una especificidad hasta el del 100%, pero tiene otras desventajas, que es la exposición a la radiación ionizante y el contraste. Se dice que no se requiere de contraste oral en estos pacientes, sino de contraste intravenoso. Vamos a ver igual un aumento, una estructura tubular que aumenta su diámetro con grosor de la pared, con mayor captación del contraste a nivel de fosa ilíaca derecha. Aumento de la grasa o cambios en la grasa a nivel del ciego que nos puedan guiar hacia este diagnóstico. Otra de las imágenes que debemos tener en cuenta es la resonancia nuclear magnética en los niños, que tiene una sensibilidad y una especificidad similar a la tomografía y tiene la ventaja de que no expone al niño a radiación. Pero como sabemos, los costos son elevados, la duración del procedimiento es mayor, puede que el niño requiera sedación y además de esto la lectura no es tan rápida o no tenemos la lectura inmediatamente como la podemos tener con las otras imágenes. Las guías West del Jerusalén de este año para apendicitis aguda de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia hacen varias recomendaciones sobre el manejo y el tratamiento de la apendicitis en niños que las vamos a tratar en esta charla. Entonces hacen la primera declaración que en pacientes pediátricos con sospecha de apendicitis aguda, el puntaje de Alvarado y la escala de apendicitis pediátrica de Samuel son útiles para excluir, pero no la recomiendan solas para confirmar el diagnóstico de esta patología, con un grado de recomendación 2C. Dado que tienen una alta sensibilidad, pero una baja especificidad, y pueden diagnosticar en exceso alrededor del 35 al 33% de los pacientes. Además de eso, hacen la declaración, como lo dije anteriormente, sobre la PCR y los leucocitos. Una PCR mayor a 10 y unos leucocitos mayor a 16.000 son factores predictivos fuertes para apendicitis aguda combinados con las escalas, ¿ya? Y además de esto, tienen un valor predictivo positivo muy fuerte si se hace combinado con los componentes clínicos que tenga el paciente. También hacen la recomendación de solicitar pruebas de rutina, biomarcadores asociados a las escalas para determinar la cantidad de inflamación o la gravedad de la inflamación y la necesidad de investigar con una imagen en estos pacientes. Hacen declaración sobre las imágenes. Dicen que el uso de la tomografía se podría disminuir si se hace la combinación tanto de las escalas, el componente clínico y la ultrasonografía. Y que se prefiere el uso de la resonancia sobre la tomografía en niños por el nivel de radiación que estos se les efectúa utilizando la tomografía. Además, esto hace recomendación que en los pacientes pediátricos con apendicitis se sugiere como primera elección la ultrasonografía y si esta no es concluyente, una imagen de segunda elección que podría ser tomografía, guía o resonancia. No sugieren el uso rutinario de tomografía en los niños como imagen de primera elección. Ya en cuanto a los diagnósticos diferenciales, sabemos que el abdomen es una caja de Pandora, tiene muchas patologías, pero en los niños básicamente debemos descartar ciertas patologías infecciosas como las infecciones virales y bacterianas o parasitarias que a este nivel nos puedan sugerir que estén causando el cuadro de dolor abdominal, la adenitis mesentérica, que es uno de los diagnósticos diferenciales que más se presenta. En cuanto al riñón, la pielonefritis y la nefrolitiasis, en cuanto al intestino delgado, el divertículo de Meckel, en pacientes en edad fértil, la torsión de ovario, el quiste hemorrágico, los tumores de ovario, y también se ve muy frecuentemente las menstruaciones dolorosas o retrógradas a este nivel. Ya hablando un poco del tratamiento de la apendicitis aguda, vamos a hablar de un manejo no quirúrgico que viene tomando fuerza, pero que en nuestro medio creo que está un poco lejos de ser la primera elección, y el manejo quirúrgico que ya sabemos cuál es.
En cuanto al manejo no quirúrgico, las guías de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencias refieren que, o declaran que para la apendicitis aguda no complicada en niños es factible, segura y efectiva como tratamiento inicial. Sin embargo, la tasa de fracaso aumenta cuando ésta se relaciona con un apendicolito y recomiendan cirugía en tales casos. La tasa de efectividad en pacientes del manejo no quirúrgico es del 97% en apendicitis no complicada y la tasa de recurrencia es del 14%. Cuando el paciente, la apendicitis aguda es secundaria a un apendicolito, la tasa aumenta hasta un 60%, por eso es que recomiendan el manejo quirúrgico en estos pacientes. Hacen 2 recomendaciones en la apendicitis no complicada y en la apendicitis complicada con acceso. Entonces, en la apendicitis no complicada sugieren discutir el manejo con antibióticos como alternativa segura y efectiva en los niños con apendicitis no complicada que no estén asociados a apendicolitos. Y en apendicitis complicada con accesos sugieren el manejo con antibióticos más drenaje percutáneo, donde no se disponga de la experiencia laparoscópica para la resolución del cuadro en estos niños. Este es un estudio, un metaanálisis del año pasado publicado por la revista de cirugía pediátrica, donde tomaron 14 estudios, 1.288 pacientes, los dividieron en 2 grupos, 666 en el grupo de manejo quirúrgico y 622 en el grupo de manejo no quirúrgico. Los estudios analizaron la apendicitis perforada libre por separado del acceso apendicular y el flemón en cuanto al manejo no quirúrgico, ¿ya? Y llegaron a una conclusión. Las gráficas nos muestran en los subgrupos por separado que los pacientes con acceso tuvieron una menor tasa de complicaciones y menor tasa de reingreso con el manejo no quirúrgico, mientras que los pacientes con perforación libre les fue mejor con el manejo quirúrgico. Básicamente la conclusión del estudio. La Sociedad de Enfermedades Infecciosas en el 2010 saca una guía de recomendaciones para infecciones complicadas a nivel intraabdominal y hacen unas recomendaciones para pacientes pediátricos, en la cual no recomiendan el uso de antibióticos de amplio espectro de manera rutinaria en pacientes con fiebre y dolor abdominal que no sea altamente sugestivo para apendicitis o infección intraabdominal. Y recomiendan que la terapia antimicrobiana debe basarse y considerarse en la fuente de la infección, ya si es extrahospitalaria o intrahospitalaria, la gravedad y la seguridad para el niño. Además de esto, que cada vez que entremos, miremos, se debe tomar cultivos para dirigir así la terapia antibiótica. Describen 2 regímenes, un régimen de monoterapia y un régimen combinado. El régimen de monoterapia tiene como primera elección los carbapenémicos y los inhibidores de beta-lactamasa. Y en los regímenes combinados, las cefaloporinas de tercera generación combinadas con el metronidazol o un aminoglucósido combinado con metronidazol o clindamicina. Ya en el manejo quirúrgico, sabemos que la apendicectomía tiene 2 formas de abordarla, una forma abierta, donde se hace una incisión en el cuadrante inferior derecho del abdomen a preferencia del cirujano, ya sea medial, Rocky Davis, McBurden, paracrestal, pararectal o paramediana. Se busca el ciego, la confluencia de las 3 trenias y la apéndice, disecando el mesoapéndice, la arteria apendicular y posteriormente la base apendicular para su extracción. Y la técnica por laparoscopia, que hay diferentes técnicas también, la técnica de monopuerto con transumbilical con apendicectomía extracorpórea y la técnica de 3 puertos, que básicamente es buscar el apéndice a nivel del ciego, realizar la disección del mesoapéndice y buscar la base y hacer la apendicectomía como tal. Vamos a ver las recomendaciones que hacen las diferentes sociedades en cuanto a la preferencia de la vía abierta sobre la vía laparoscópica, teniendo en cuenta que la vía laparoscópica disminuye todas las complicaciones en cuanto a estancia hospitalaria, calidad de vida, dolor, mejor drenaje, mejor manejo de los tejidos y que estamos visualizando en su totalidad la anatomía completa, mientras que en la técnica abierta por lo general no podemos verla. Entonces las guías West hacen la declaración de que la apendicectomía por laparoscopia se asocia con menor dolor postquirúrgico y un menor inicio de la calidad de vida en los niños,
con una mejor reincorporación a sus actividades. Dicen que la recomendación es que se prefiere la apendicectomía laparoscópica a la apendicectomía abierta, en donde se dispongan los recursos y el equipo para realizar la apendicectomía con una calidad de la evidencia moderada y una recomendación fuerte. También tenemos que no hay diferencia entre realizar la apendicectomía por monopuerto o por la técnica de los 3 puertos. Cualquiera de las dos se puede realizar si la experiencia está disponible y si el equipo de laparoscopia está disponible. En cuanto al tiempo, esto hay que dejarlo claro y me pareció interesante, de realización de la apendicectomía, refieren que la apendicectomía dentro de las primeras 24 horas desde la presentación del caso en la emergencia no se asocia con mayor riesgo de perforación o resultados adversos en la apendicitis no complicada. Por eso recomiendan o sugieren no diferir o retrasar la apendicectomía en un paciente con apendicitis no complicada más de 24 horas. Y en la apendicectomía complicada, la cirugía se debe realizar dentro de las primeras 8 horas que llegue el paciente al servicio de urgencia. Este estudio de la revista de cirugía pediátrica compara el lavado peritoneal con la tasa de complicaciones, y lo que vemos básicamente es que no hay diferencia entre lavado o solo la succión y apendicitis aguda complicada para prevenir accesos intraperitoneales, días de estancia hospitalaria e infección del sitio operatorio, y esto es apoyado por las guías de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia en los niños y en los adultos. No hay diferencia entre lavar y hacer una buena succión de todo el material que esté contaminado ahí. Aunque vemos que nuestro medio genera más seguridad realizar el lavado y dejar toda la cavidad abdominal limpia con el drenaje de todo el líquido que se irriga a este nivel. Ya el uso profiláctico de drenaje tampoco es recomendado dejar drenes, dado que se asocia con mayor tiempo de requerimiento de antibiótico-terapia, mayor requerimiento de analgesia y mayor requerimiento de dolor. Entonces tampoco lo recomiendan las guías. Y por último, este es el algoritmo recomendado por las guías WES para el manejo de la apendicitis aguda en niños. Inicialmente, hacer una estratificación del riesgo, como lo dije anteriormente, con las escalas de Alvarado o la escala pediátrica para apendicitis de Samuel, tomando la PCR, el nivel de leucocitos, y así determinar en qué riesgo se encuentra el paciente, si bajo, intermedio o un alto riesgo. Si el paciente se encuentra en un bajo riesgo, se puede hacer un alta temprana con signos de alarma y una nueva revisión de 24 a 48 horas. No sé qué tan factible sea esto en nuestro medio, pero es lo que hay en la literatura mundial. Las pacientes con riesgo intermedio van a ultrasonografía con hallazgos sugestivos de apendicitis. Si no está complicada, se le puede dar manejo médico con antibióticos intravenosos. Cuando el paciente tolere vía oral, pasar los antibióticos de vía oral y dar egreso no mayor a 7 días los antibióticos. Si falla, va a apendicectomía laparoscópica. Si la apendicitis es no complicada, solo con la dosis de antibióticos profiláctica es suficiente, según las guías. Si la apendicitis es no complicada, pero tiene apendicolitos o es una apendicitis complicada, se recomienda la apendicectomía laparoscópica. Si los hallazgos no son concluyentes, va a una segunda imagen, ya sea una nueva ecografía, una tomografía o una resonancia. Si son concluyentes de apendicitis aguda, va al algoritmo que tenemos en el medio, que es sería la apendicectomía por laparoscópica o el manejo médico. Y si no es concluyente, ya tendremos que mirar otras causas. Bueno, eso era lo que les traíamos para hoy en cuanto a apendicitis aguda en niños. Acá vemos la niña cómo está feliz, contenta, recuperando en el primer día postquirúrgico en la foto de la izquierda, y ya recuperada en la foto de la derecha. Eso era lo que les traíamos para hoy. No sé si tienen preguntas. Gracias. Sobre... Un segundo. Es que tenemos invitado especial. Deja de compartir para que nos veamos todos, porfa. Sí, señor. Listo. Ahí nos estamos viendo todos. Gracias. Realmente la idea es empezar algo que queremos. Tenemos
al doctor Iván Jiménez, alguien que apreciamos mucho, que nos ha apoyado mucho, que hemos trabajado en conjunto y que casi de todas las cosas que particularmente yo hago, cuando las hago, lo comento, lo llamo antes y para mí la felicidad más grande es que estemos juntos y podamos operarlo. También tenemos un invitado especial. Tenemos dos invitados especiales, además del doctor Jiménez, que nos gustaría oír su comentario. Otro es el doctor Andrés Acevedo, creo que nos acompaña. Andrés, podemos activar los micrófonos de la persona. Está de Medellín, ya hicimos una presentación del doctor Andrés, ahí lo vemos, que es miembro activo de la Sociedad Colombiana de Cirugía, es la persona en que la Junta Directiva nos apoyamos para consultar este tipo de actividades, porque no queremos hacer cosas que no debemos hacer, ni meternos en problemas legales que no debemos meternos. Y por último tenemos una invitada especial, que es Valentina Contreras, fue nuestro primer caso, presentado en la Sociedad Colombiana de Cirugía, y ella tuvo un pequeño paseo de los que llamamos el paseo millonario entre clínica y clínica, con un cuadro demasiado bizarro y que también fue manejado por la paroscopia. Antes de darle la palabra, definitivamente tenemos que situarnos en sitios, clínicas, espacios. En la clínica que estamos trabajando contamos con todos los medios, tenemos TAP 24 horas, la paroscopia 24 horas. Esa no es la realidad de Colombia, no es la realidad del mundo. No recomendamos la cirugía laparoscópica en niños, sino en casos en lo que pensamos que van a ser complicados y que vamos a tener que el drenaje de toda la cavidad nos permite más que una laparotomía. Como siempre, la primera recomendación que hacemos como cirujano de adulto es llamen a cirugía pediátrica. No tenemos el servicio, intentamos remitir, vuelvo a repetir que lo colocamos. No es posible la remisión, particularmente lo comenté en el seno de la Sociedad Colombiana de Cirugía, yo no soy capaz de dormir tranquilo sabiendo que está una remisión y van 8 horas y no se va, independientemente, así como en este caso, que no se cobraron honorarios médicos. Pasa lo mismo con los pacientes de COSALUD que nos llegan a nuestra institución. El llamado de esta reunión es a todos los cirujanos y a los que van, hasta qué punto es legal decir, yo soy cirujano adulto, no voy a ver ese niño. O sea, estamos legalmente amparados, si está vivo una lista de turnos, a decir, no lo veo y ese no es mi problema, remítanlo. Y resulta de que en la casa del niño no hay capacidad, no se puede remitir y pasa 24 horas, 48 horas y se perfora. Me gustaría en orden, no sé si Iván, ¿quieres tú comentarnos algo o Andrés nos quiere comentar? Pueden activar los micrófonos sin ningún problema. Ya Iván, pero... Actívalo, Iván. Micrófono. Iván, lo tienes en silencio. Ya, ahora sí, puedes hablar. Te escuchamos. Buenas tardes. Bienvenido. Gracias por la invitación, doctor Zurita. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, Con respecto a la pregunta que usted hace, hay la ley de protección a la infancia que ocurrió en el 2013. Dice que los niños deben ser atendidos por niños. En el evento que no existan los cirujanos pediatras, como ocurre en esta ciudad y en todo el país y el mundo, el cirujano general está en capacidades de resolver porque siempre estará de presente la vida del paciente. Lo que usted hizo no me parece nada normal. Eso está ocurriendo y seguirá ocurriendo siempre y cuando nosotros tengamos el déficit de cirujanos pediatras que existe. La ley de protección a la infancia sí lo menciona, que si estando un cirujano pediatra presente en el hospital, usted opera un niño, está violando la ley que dice que debe ser manejado por el cirujano pediatra. Más lo que se hizo en este caso y no contando en ese tipo de instituciones con los profesionales de cirugía pediátrica y no contando con la remisión como se debe hacer la vida prima. Y nosotros, no solo los cirujanos, cualquier médico siempre debe estar presente que la vida prima sobre todo. Ahora, si usted me dice si el cirujano general dice que no está adaptado, él puede decirlo y tampoco se compromete
pero como nosotros hicimos un código de ética y tenemos algo por dentro que es lo que nos lleva a sobrevivir, que es el amor que tenemos por los pacientes, no creo que él teniendo la experiencia de 3, 4, 5, 6 meses y más la experiencia quirúrgica de él y 6 meses de cirugía pediátrica, se niegue a operar un niño en esas condiciones. Las complicaciones posteriores, pues no se lo envío al cirujano pediatra, tranquilo, no hay ningún problema y lo hacemos. Mas si se niega a atenderlo, está en todo su derecho porque la ley de protección a la infancia lo avala. Si se pone en riesgo la vida del paciente, él tiene que atenderlo, no solo él, sino todos los médicos que estén presentes. Perfecto, gracias Iván. Andrés, te damos la palabra como miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Cirugía. Listo, ya te escuchamos. ¿Me escucha, doctor? Sí, perfecto. ¿Me escucha? Sí, te escucho, Andrés. Gracias, doctor, por invitarme. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Es un honor, pues, participar de estos eventos que se hacen por fuera de la ciudad. Felicito al que presentó por una presentación corta, pero muy buena la revisión bibliográfica que hizo. Excelente para tratarse un residente de segundo año. El tema es difícil, pero como lo acaba de decir pues el doctor Iván, no es alejado de la realidad colombiana. Hablando específicamente de la culpa médica, que es lo que genera la controversia en este tema, es, usted lo acaba de decir, doctor Nayib, hay circunstancias de tiempo, modo y lugar, que son las que se evalúan en los casos de responsabilidad médica. Entonces, no es lo mismo cuando usted trabaja en una clínica de alta complejidad, donde está disponible el cirujano pediatra, a cuando usted se encuentra en una institución de mediana complejidad o de baja complejidad, donde no cuenta con los recursos para brindar la atención que requiere. Si usted se ve involucrado en un proceso de responsabilidad médica secundario a que interviene un paciente pediátrico, el juez debe valorar, como le digo, esos eventos de circunstancias de tiempo, modo y lugar. Si está justificado por esas circunstancias, por la no disponibilidad del cirujano pediatra y la situación de urgencia quirúrgica del paciente, usted tiene todos los elementos que le permiten defenderse ante un eventual proceso de responsabilidad. Segundo, recuerde que cuando se configura la culpa médica, nos hablaban de lo tradicional que se nos enseñó en medicina, fueron los tres ítems de impericia, imprudencia y negligencia. A eso también hay que sumarle la violación del reglamento y la falla administrativa, que son dos ítems que se han ido sumando en relación a lo que hemos visto por el régimen de seguridad social nuestro. Si usted se niega como cirujano general a atender el niño o con la disculpa de que el niño debe ser manejado por cirugía pediátrica y en la institución donde usted trabaja no hay disponibilidad de cirujano pediatra, estaría incurriendo en negligencia. Si usted interviene al niño en una institución donde cuente con el cirujano pediatra y el niño sufre alguna complicación o algún evento adverso, podría estar usted incurriendo en una posible impericia. Y si usted, producto de su falta de formación, porque probablemente no hizo una rotación adecuada de cirugía pediátrica, interviene un niño aún sabiendo que tenía el tiempo suficiente para remitirlo o para ser evaluado por un especialista en cirugía pediátrica, y el niño sufre una complicación o evento adverso, ahí estaría incurriendo en la impericia. En cuanto a los otros dos ítems, que son el de la falla administrativa y la violación del reglamento, pues la falla administrativa no se le puede configurar al médico, como usted lo hizo, que tomó todas las conductas necesarias, se comenta al niño, se inicia un proceso de remisión y finalmente no hay, desde el punto de vista administrativo, respuesta. Eso es una falla administrativa por la que usted no debe responder como médico especialista. Y la violación del reglamento, usted siguió todas las guías y el residente se lo puso muy claro. Se eligió la mejor vía de abordaje, que fue la vía laparoscópica, se hizo todo el drenaje, se hizo el manejo antibiótico de acuerdo a guías. O sea, en este caso, específicamente, en este caso particular, no hubo ninguna violación que pudiera incurrir en un proceso de responsabilidad médica. Como le digo,
La mayoría de los hospitales en Colombia, como ustedes lo dijeron también, no cuentan con la especialidad de cirugía pediátrica y de hecho hace 15 años que yo me gradué de cirujano general, eran los trabajos que los cirujanos jóvenes nos daban, que eran las instituciones de mediana complejidad. Nos tocaba intervenir niños de apendicitis aguda de 6, 7, 8 años, porque no hay disponibilidad de cirujano pediatra, y ubicarlo en 2 o 3 hospitales de la ciudad de Medellín, que eran los únicos que contaban con la disponibilidad de cirujano pediatra a las 24 horas, era difícil, casi imposible. So pena de incurrir en una complicación por una apendicitis que se opera de manera tardía. Entonces, el niño debe ser evaluado, se debe registrar en la historia clínica que se inicia un proceso de remisión por cirugía pediátrica, pero si no se cuenta con el recurso, como lo acaba de decir también el doctor Iván, prima la vida del niño y prima la probabilidad de que incurra en complicaciones si no se interviene de manera temprana. Doctor Andrés, mil gracias. Quisiera darle ahora espacio a Valentina. Valentina es una bella joven que operamos cuando ¿tenías cuántos años, Valentina? ¿14? 16. 16 años. Ella tuvo la experiencia de tener una apendicitis muy similar a esta, perforada de 4 cuadrantes. Valentina, ¿cuál fue tu experiencia? Desde el principio. No, cortico. Lo más resumido que tú te acuerdes. Ok, bueno, yo empecé, eso fue en el año 2012, empecé con un dolor en la barriga, después de eso, a las 4 de la mañana fui a un hospital, como les dijo el doctor, tuve un leve paseo, fui a un hospital, eso fue en la madrugada del siguiente día, de ese hospital me dijeron que no tenía nada, que eso no era nada, me pusieron una buscapina, después de eso me mandaron a la casa, al día siguiente otra vez seguí con el dolor, me pusieron en otro hospital, en ese hospital me dijeron que podría ser una apendicitis, pero en el cambio de turno pues no hubo comunicación, así que pasó el tiempo, en resumidas cuentas, ya en el 5.º día mi mamá se comunicó con un doctor que es muy amigo del doctor Zurita, que es el doctor Monterrosa. Así que después de eso me trasladaron a la clínica Santa Cruz de Boca Grande, que fue donde me hicieron todos los estudios y el doctor Zurita llegó casi a las 12 de la noche, 1 de la mañana, me examinó y ahí fue cuando dijeron que era apendicitis y me empezaron a preparar para operarme. O sea, llegó un momento en donde ya yo no podía caminar por mí, no podía respirar bien, me fallaba todo, no tenía fuerzas de nada. Y gracias a Dios, el doctor me operó y ahora mismo estoy muy bien. Gracias, Valentina. Fue el primer caso que presentamos. En esa época grabábamos, no teníamos la tecnología que tenemos, teníamos un computador, una capturadora y así presentamos sin imagen HD. Y también hay cosas que dicen en la guía, aspirar. Yo todavía sigo, en estos casos, cuando vemos contaminación y que realmente no sabemos si hay un fecalito, en ella también duramos casi como 1 hora y media lavando. Tuvimos que colocar otro puerto adicional, ya era una niña más grande, para poder lavar todos los espacios y la que hemos tenido en todos los casos, que han sido múltiples, tanto en adultos como en niños, es que nunca hemos tenido la necesidad de dejar un abdomen abierto, nunca hemos tenido que reintervenir. Valentina fue a cuidado intensivo, duró en ventilación mecánica 1 o 2 días, salió y creo que para ella una de las cosas que marcó cuando salió estuvo en cuidado intermedio y se encontró con otro paciente de la misma edad, de otra clínica, que tenía una herida aquiliana de arriba abajo, había sido operado en otra clínica de la manera abierta, pero esto es lo de menos, no es lo importante que tengamos y podamos intervenir el paciente. El otro paciente no lo intervenimos nosotros, pero está divinamente bien, también se salvó, también se operó. Entonces, el recurso, la vía, operarlo, depende de los medios, de lo que tengamos, de la experiencia. No es únicamente y simplemente de que tiene que ser laparoscópico o no. Lo importante es intervenirlo, hacerlo a tiempo y evitar consecuencias peores. Valentina, gracias por acompañarnos. La mamá Muchísimas gracias, doctor, siempre a la orden. es empleada de la Universidad de Cartagena. Ella le hizo una secuencia fotográfica, foto de cada paso de cómo se fue. Yo tengo la secuencia de todas las fotos todavía. Cuando ella presentó de que ella, cuando decía, doctor, es que yo veía cómo iba aumentando el abdomen y le tomó fotos creo que cada 6 horas de cómo cambiaba. Entonces, Valentina, la mamá trabaja todo el tiempo en la Universidad de Cartagena. La queremos mucho. Ya Valentina se nos gradúa de contadora. Gracias por acompañarnos, ¿vale? Siempre a la orden, doctor. Bueno, abrimos la discusión.
Tenemos todavía 15 minutos antes de cerrar. Tenemos a diferentes personas que están con nosotros. Está el doctor Posada, está, no sé si Rodolfo Barrio tenemos en Montería, tenemos en Cincelejo, tenemos los residentes mayores. Estoy de acuerdo con Andrés. Realmente hoy estábamos hablando, es satisfactorio ver el nivel. Le ha tocado duro a estos residentes 2 porque le ha tocado sin residentes menores y pues realmente ha hecho una presentación y últimamente están haciendo presentaciones que deberían estar haciendo los R4. Y vuelvo y lo repito, no tengo nada en contra de ellos, pero para el nivel de cómo están tocando el tema, para el nivel de cómo se presenta la orientación, le encargué a Sergio. Sergio no estuvo en la cirugía por estar rotando a otra ciudad. Hubo una comunicación permanente. Te felicito, Sergio. También excelente, fue una excelente presentación, una excelente revisión, un manejo actualizado, un manejo de lo que queremos. No todo lo que hacemos es perfecto. No siempre manejar y entrar en esta época, manejar, tenemos un estrés de todo lo que nos puede venir encima cuando nosotros tomamos una decisión de operar a un niño de esta edad y uno piensa de que si las cosas salen mal el mundo se nos va a caer encima, pero tenemos, como dice Iván, un deber moral. Yo creo que apenas terminé la cirugía, lo primero que hice fue llamarlo. Él estaba fuera de la ciudad porque si hubiera estado en Cartagena, sé que hubiera estado conmigo en la cirugía. Lo hemos hecho en otras ocasiones. Hemos trabajado en conjunto cirugía laparoscópica. Sinceramente, uno no quisiera meterse en estos líos, pero nos toca. Y aclaramos que es hija de un médico, de que no es que nos mueva ningún otro tipo de... Pero sí queremos dejar claro, sobre todo a los que van a salir ahora, que ya hicieron entrenamiento en cirugía pediátrica, a los que le van a contratar, porque los que pasamos de cierta edad ya por esta pandemia no nos van a querer contratar y nos van a estar echando ya por riesgo de COVID. Ya no quieren que el doctor Zurita se muera, entonces a ustedes les toca. Sin embargo, muchos de nosotros estamos trabajando día a día, nos estamos enfrentando a este temor, a esta... Entonces, quiero ceder la palabra a alguien. Los micrófonos ya creo que se pueden activar. Ya les quité el bloqueo, así que el que quiera hablar con mucho... Doctor Marzán nos escriba. Gracias, doctor Marzán, por estar con nosotros. Doctor Posada, ¿puede hablar, por favor? Me avisa si no se activa el micrófono. Vamos a buscarlo. Espera, doctor Posada. Voy a activar todos los micrófonos. Ya creo que doctor Posada puede activarlo. ¿Sí se puede? Ya se puede. Sí, señor. Listo, doctor Posada, puede hablar. Doctor Zurita, ¿me Dígame. escucha? Sí, te escucho. Yo estaba pidiéndole la palabra por el chat, ya aprovechando que el doctor Posada no salió ahí al audio. Quiero felicitar a Sergio por su presentación, felicitarlos a ustedes por este programa de capacitación continua que tienen con los residentes y cirujanos de la región. Muy bueno, muy buenas charlas, muy buenos enfoques sobre lo que se van a enfrentar ellos a diario. Sergio participó, de hecho, en una cirugía que me tocó a mí en un caso complejo de una niña. No es fácil tomar decisiones en estos casos. Conocemos de nuestras limitaciones que ya muy ampliamente han conversado aquí a lo largo de la charla. De hecho, he tenido algunos inconvenientes con los cirujanos pediatras de la ciudad porque me sucede como que a frecuencia este tipo de situaciones donde no hay la solución pronta para estos niños y uno teme lo que viene más adelante cuando va pasando el cuadro clínico y pues los riesgos que corre para la vida de un menor si no se toman las acciones pues a tiempo. De hecho, esa situación hubo una situación bastante delicada donde inclusive una cirujana pediatra se refería en términos un poco me parecían groseros sobre la situación, inclusive en redes sociales, que me obligó inclusive a hacer la consulta con el Comité de Ética, la Sociedad Colombiana de Cirugía, con relación al blindaje que teníamos nosotros como
como cirujanos generales con relación a este tipo de situaciones. Creo que los residentes de la CINU han tenido la oportunidad de estar conmigo en cirugía de niños y la verdad es que nosotros no hay una representación económica, como usted lo mencionaba muy bien en el caso de la menor que usted operó, con relación a este tipo de circunstancias, pero tampoco me quedo tranquilo y no podría dormir tranquilo sabiendo que en mis manos está, que fui entrenado en cirugía pediátrica, que no es a lo que me dedico todos los días, pero que si está en mis manos ofrecer la posibilidad de ayudar a un niño que está en una situación delicada de salud, pues se puede hacer y podemos tener buenos resultados. El abordaje también que he preferido es el abordaje por la paroscopia. En su momento les he hecho la retroalimentación a los residentes, que es la forma de nosotros abordar con más claridad la calidad, pues la complejidad del caso, por supuesto, por el tamaño. Y tratamos de hacer incisiones menores. De hecho, hemos utilizado trócares de 5 milímetros para los puertos de trabajo y tan solo un trócar de 10 milímetros a nivel umbilical. Sí he utilizado el DREN, en algunas oportunidades me ha dado un poco más de tranquilidad. Efectivamente les duele más a los pacientes, pero lo he hecho volándome cualquier tipo de protocolo y guía porque eso me ha dado como más tranquilidad ante la situación. Deberíamos aprovechar esta oportunidad que se abre este tipo de discusiones y que tenemos la presencia de personas de la Sociedad Colombiana de Cirugía y de personal que hace parte de los comités de ética de instituciones prestigiosas del país para que exista algún tipo de blindaje. Las cosas nosotros las hacemos con la mayor voluntad y con mayor grado de conocimiento y utilizando los mejores recursos científicos, pero a veces, desafortunadamente, a pesar de que se utilicen todos esos elementos, las cosas a veces no salen bien y desafortunadamente la medicina se ha vuelto a la defensiva y cualquier proceso en el que uno esté no deja de ser molesto y generarle cierta preocupación y adicional a eso generarle ciertas molestias al bolsillo porque las instituciones seguramente se blindarán y dirán pues fue la decisión del doctor y efectivamente nos veremos involucrados en situaciones pues, que no queremos. Aquí no somos héroes, sino médicos que salvamos vidas y eso yo creo que es lo que nos motiva a tomar la decisión de operar a los niños. Doctor Zurita. Gracias, sí, señor. Doctor Posada. ¿Me escucha? Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Gracias, José. Muy gentil. En los comentarios. Primero, de acuerdo totalmente con las apreciaciones del doctor Jiménez y del doctor Acevedo. Totalmente de acuerdo. Y la presentación del residente también agradable, muy precisa. A manera de anécdota, yo fui operado de apendicectomía cuando tenía 7 años por un médico general. Y la anestesia me la dio una religiosa. Ese cirujano que en paz descanse, en el año 65, en Magangué precisamente, hacía de cirujano general, de ginecólogo, urólogo, hacía cesáreas, histerectomías. No había especialistas. Bueno, ahí aparece el año 63 como el año de inicio de la cirugía pediátrica en Colombia. Bueno, en el año 65, tendrían 2 años. Bueno, y aquí estoy, ¿no? Después, ya de cirujano general, ya prácticamente hoy estoy en el retiro de la urgencia. Sí me correspondió en los años 90, por las apreciaciones que ya mencionaron, no operé esa gran cantidad de niños, obvio. Pero sí hice apendicectomías. Recuerdo que nunca operé una complicada, casi todas en primera etapa, con incisiones muy pequeñas de Rocky Davis. No recuerdo una laparotomía por una complicación de perforación en ese tiempo. Hoy en día, sin duda, el escenario es fundamental. Si estás en una capital de departamento, lo más seguro es que cuentes con los recursos humanos, técnicos y todo. Pero a veces, si no estás en una capital o una ciudad intermedia, si no cuentas con el cirujano pediatra y agotas todos los recursos, a tu juicio y debes proceder sin duda. Ya lo mencionaron, primero está la vida del paciente. 2 cosas más. En ese caso, hay que, si se decide operar, quizás lo han dicho en otras palabras, la decisión compartida, es decir, con los familiares. Vamos a operar lo que los padres estén de acuerdo totalmente, el acudiente, lo que sea,
estén de acuerdo a los procedimientos y se comparte la responsabilidad. O sea, hay una decisión compartida. Eso es clave. Y se evitan muchos problemas. Y por último, sobre todo para los residentes, es importante que tengan la bitácora de su rotación de cirugía general total y la de cirugía pediátrica. Es decir, que la duración de la rotación, lo que quiera que demore, tengan por favor el récord. Porque de pronto no lo quiera Dios es posible que lo necesiten posteriormente cuando digan, ajá, ¿y usted por qué lo operó? Hombre, porque en mi programa académico está contemplada la rotación de cirugía pediátrica y roté tanto tiempo en tal institución y aquí está mi récord. De algo sirve y es peor no tener nada. Muchas gracias por la participación, que tengan todos muy buena tarde. Gracias, José. Excelente. Lo que dice el doctor Posada, totalmente de acuerdo. Si un médico, familia, se aclaran las cosas, se plantean los puntos, se dice cuál es la experiencia, qué es lo mejor, qué es lo ideal. Hay pacientes que me han llamado y no aparecen, no hay posibilidad y me han dicho, doctor, si me lo llevo para la aportación en Barranquilla, está en toda su libertad. O sea, la idea de esto es nosotros no querer ganarnos un paciente, pero sí solucionó un problema. Si nos plantea que ellos tienen un avión de ambulancia, quieren ponerle un no hay ningún problema. Se le dicen los riesgos, se le dicen las cosas y listo. O sea, yo creo que queda, planteamos con lo que acaba de comentar el doctor William, lo que acaba tocamos algo que ojalá todos los cirujanos pediatras tuviera el acercamiento que tenemos, como lo tenemos con Iván, como lo tenemos con muchas personas y con quien nos formó, que fue el doctor Moreno. Lo que dice es cierto. O sea, yo creo que no podemos dejar de hacer las cosas por temor a que alguien, una sola persona o alguien, mientras hagamos las cosas legalmente, mientras tengamos el contexto, mientras, como dice Andrés, cumplamos con los protocolos, que se plantee las diferentes alternativas, se explique y se maneje un consentimiento informado, bien escrito, diciendo todo lo que pasó y que en la historia esté clara que se intentó hacer todo lo posible, pero no tenemos más recursos, creo que nos toca. Esta controversia la planteamos, es una controversia que es nacional, que no es aquí, pasa en todas partes, pasa en Medellín, pasa en Bogotá, y quedó abierta. La idea es no solamente traer esta controversia a este ámbito costeño, porque ya es un ámbito costeño donde estamos teniendo el apoyo de hoy de Andrés por parte de la parte bioética de la Sociedad Colombiana de Cirugía. Le agradecemos mucho, Andrés, por sacar tu tiempo, por acompañarnos, por el contacto que nos hizo la doctora Lilian y Sonia. De verdad es un gran apoyo para nosotros, le da un carácter de mucha seriedad al evento. Gracias a todos por compartir. No sé si tengamos alguna inquietud. Estamos a 2 minutos del cierre. Doctor Zurita. Dígame, doctor. Solo el blindaje que el doctor, que antecedió al doctor Posada, ese no se puede lograr. El blindaje se logra exclusivamente con el consentimiento informado, donde justifique uno la razón por la cual va a meter al paciente. El blindaje que él dice a nivel legal no se puede lograr porque es una ley del Estado. Entonces habría que entrar en controversia con esa ley promulgada. Entonces, ya tal cual como lo acaban de decir ustedes, el blindaje necesario es aquel que ustedes dan en el consentimiento informado, donde justifican y la familia apoya la decisión de operar al paciente. Y un poquito sobre que no es el hecho de la exposición del doctor, nosotros no utilizamos TAC casi. Personalmente en cirugía pediátrica somos renuentes a la utilización del TAC para un apéndice. Igual así, eso se presenta en todos los países del mundo, no se está utilizando. Es la razón fundamental. Nosotros tenemos niños en formación tisular. Un TAC aporta entre 300 a 500 radiografías, radiaciones que se semejan, un TAC abdominal a 300 a 500, y esto es acumulativo. Si ese niño vive 70 años y le toman 3 TAC más, ya estaría dentro de la escala donde está en riesgo de un cáncer. Nosotros no utilizamos el TAC tanto en niños. Totalmente de acuerdo, Iván. En este caso, lo que tenemos nosotros, el primer TAC fue, ya teníamos diagnosticado, toda la cosa de cirugía le hemos hecho, pero el papá es médico.
y a pesar de tener un abdomen en tabla, solicitó la posibilidad de, entonces ya ante esto, y creo que nosotros tuvimos otro caso, el primer caso que presentamos, tratamos de no utilizar un TAC que terminó siendo un absceso de pared. Y aquí está Carlos, pregunta, me llamaron de 20 partes de todas partes del mundo y casi que me cogen por el cuello. Yo estoy de acuerdo contigo, en la medida en que menos utilicemos, si clínicamente tenemos, esto sigue siendo clínico. En este momento, en este único momento, la única ventaja que tiene el TAC en esto, en cualquier paciente, es poder tener la certeza que tenga o no tenga un cambio pulmonar por COVID y que se nos vaya a complicar más. Por lo menos verle las bases pulmonares es lo único, pero mientras se pueda evitar la utilización, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con Iván, que no se debe utilizar. Carlos, te iba a comentar, doctor Bustillo. Sí, claro. Bueno, mira, No se le escucha. Carlos, excelente el video, ¿no me escuchan? ya, dale. Excelente el video, ¿me escuchan? Sí, te escucho, sube el volumen. Sí, excelente el video, muy buena la presentación también de Sergio. Quiero hacer un aporte. Cuando tú pusiste en el video lo de la bolsa, fíjense cuando se ponen los puntos, tiende eso a prácticamente cortar. Esos puntos, que es una sutura monofilamento en el plástico, tiende a cortar, digo el mismo plástico, ¿no? Y realmente cuando uno lo saca por un extremo, lo tracciona, termina uno abriendo toda la bolsa afuera. O sea, realmente, por lo menos a mi concepto, es que no es tan necesario colocarle la sutura, pero bueno, ya es una opción de cada cirujano. Con respecto a lo de la cirugía pediátrica, quiero recalcar a los residentes que no es que vamos a operar todos los pacientes que lleguen, o sea, no una atresia esofágica y se van a meter, o una atresia intestinal y se van a meter. O sea, tampoco es que van a hacer, mejor dicho, si vienen y encuentran un megacolon congénito y ya van a una vez a operar. Entonces, son cuestiones que estamos hablando de una urgencia real, una urgencia vital. Estamos hablando de una apendicitis, una herida por arma de fuego, que nos toca, o una herida de arma cortopunzante. Pero no es que vamos a hacer toda la cirugía o una hernia, la mayoría de todas las hernias se van a reducir. O sea, no es que van a ir ahora a operar hernia y todo por urgencia. Es específicamente paciente en el cual hay la limitante que no está el cirujano pediatra y que la vida del paciente o la progresión de una enfermedad está en riesgo. Entonces es importante dejar eso claro, porque no es que vamos a operar a todos los pacientes de cirugía pediátrica, solamente la urgencia vital o los pacientes que puede llegar a complicarse. Estamos hablando de apendicitis aguda. Otra cosita era de que el ideal, como tú has hecho a veces, es llamar también al cirujano pediatra si él quiere concursar también por X motivo y quiere participar, sería genial. Pero si no, están en un pueblo o algo y tienen que operarlo, bueno, lo tienen que operar. Bueno, no, y realmente te felicito nuevamente porque la dinámica de estos videos con la charla de los residentes me parece formidable. Saludos a todos. Gracias, Carlos. Son los aportes que estamos dando. Exacto, lo que dice Carlos es no darnos licencia a hacer más de lo que podemos hacer y lo que tenemos de entrenamiento. Si nos podemos apoyar, como dice Carlos, y le digo a William, trata de buscar la mayor afinidad con alguno de los cirujanos pediatras en tu región. Ya Iván sabe que no todos le caemos bien a todo el mundo. Hay gente que yo le caigo supremamente mal y que, bueno, si me pudieran coger y atropellarme con el carro y quitarme de la mitad, ya eso son cosas eventuales, son cosas que pasan y uno siempre da la mejor cara y le da la mejor mano y saluda a esa persona y trata de tener la mejor relación del mundo. Que no estamos compitiendo. Esto no es un caso de competir, esto es un caso de apoyarnos, es un caso de aprender, es un caso de... Y siempre lo que dice Iván, consentimiento informado, el caso como está, la claridad con la familia. Yo creo que lo que pensábamos, esto no era crear controversia, este era crear un apoyo para todos los cirujanos en las diferentes regiones, mirar cuando nos toque hacerlo, si tenemos o no tenemos apoyo, y de antemano le invito a todos los cirujanos generales que están, entremos todos a la Sociedad Colombiana de Cirugía, apoyémonos todos en la sociedad. Vienen cosas buenas, viene educación virtual, estando todos juntos, estando todos aportando, vamos a hacer que por lo menos los cirujanos jóvenes y todos tengan un buen campo y un buen marco en que arrancar. Este es el momento de fortalecer la Sociedad Colombiana de Cirugía y de fortalecernos a nosotros.
Estos mismos eventos se están llevando igual regionales y contamos con todo el apoyo. Cualquier inquietud que tengan en las regiones, cualquier tema que queramos tocar, manejémoslo dentro del ámbito académico de la universidad. Lo hacemos, lo buscamos, miramos, no solamente tienen que ser estos casos. La idea es que abramos después a otras técnicas. Alguien me decía que hablábamos de esplenectomía por laparoscopia, que hablemos. Todo eso lo vamos haciendo. Lo único es que queremos compartir con los residentes lo que estamos haciendo día a día. Últimamente estamos avanzando un poquito más en disecar toda la vesícula sin electro. Lo seguiremos haciendo. Yo creo que una pregunta interesante, César, no la tenemos. O sea, yo realmente, ¿cuál es la edad mínima para realizar una laparoscopia en niños? Yo diría que más que laparoscopia en niños, ¿cuál es la edad mínima de operar a un niño? ¿Por qué hacer una laparoscopia en niños de 5 años? Realmente me permite limpiar toda la cavidad. O sea, si yo hago una incisión, un Rocky Davis, sí, yo hago el apéndice, puedo, pero no voy a poder, no tengo una respuesta o no tenemos una respuesta hasta qué edad puede haber una laparoscopia en niños. Hay trócares especiales para niños. Yo creo que... Doctor Zurita, dándole respuesta a lo que dice el doctor César, para que quede de una vez la respuesta, en Bogotá hace aproximadamente 6 meses estuvimos viendo al doctor Abello hacer un cierre de un mielomeningocele antenatal por laparoscopia. Queda dicho que la laparoscopia existe para todas las edades. Antenatal, mielomeningocele en el útero de la madre y se hizo la corrección quirúrgica. Bueno, ahí tenemos una respuesta de alguien que sí realmente tiene experiencia en este campo, o sea, en campo de cirugía pediátrica. Está pidiendo la palabra, doctor Siga. Espérate, no, activa el micrófono, ya te lo activo. Dale, actívalo, yo puse activar a todos. Dale, puedes comentar. Sí, muy buenas tardes a todos. Excelente tema para discutir. Yo siempre he tenido una inquietud y nos la ha dado la ley 100. Hay muchos hospitales de segundo nivel que cuentan con un cirujano general. Y no es posible que estos cirujanos generales hagan una apendicectomía en esos hospitales porque no se lo permiten en un paciente pediátrico y el niño lo toca en un hospital de tercer nivel donde hay un cirujano pediátrico. Es posible poder uno legalmente decir que lo hace, para que ese niño no tenga que tener el contratiempo de viajarlo 3 horas, 4 horas, luego darle de alta al día siguiente. Entonces, hay ambulancia para llevarlo, pero para regresarlo a su casa nuevamente no hay ambulancia. Y normalmente son pacientes con una EPS o subsidiados que no tienen dinero. ¿Hay alguna posibilidad de poder hacer algo? Yo creo que esta es una pregunta para el doctor Andrés. El problema es, yo creo que es, no sé. Sí, porque acá el problema no es que no estemos capacitados en hacer una cirugía pediátrica. No. El problema es que, como dice un escritor finlandés, Mika Waltari, es que a veces las buenas acciones acarrean hechos funestos. Y a usted le pasó con esa paciente que lo demandaron. Usted quiso hacer una buena acción, pero salió algo que no debió suceder. No le agradecieron la intención de corazón con la que usted lo hizo. ¿Ya? Entonces, ahí viene el problema legal y el problema ético de nosotros que juramos siempre llevar salud a nuestros coterráneos. Siempre justificar ante la Es familia un dilema que usted puede lograr y que sabe y que tiene la pericia necesaria para realizar la cirugía del que está hablando. Siempre hablar con la familia. Si ellos autorizan, después no va a haber ningún tipo de demanda. Usted está en una parte donde no tiene cirujano pediatra. Yo sé en cuáles porque estoy en la sociedad, sé dónde hay y dónde no hay y sé que son muy poquitas las regiones que sí hay de verdad. Así, doctor, que yo, de mi parte, que soy el presidente del capítulo Bolívar, digo que las personas que no tengan acceso a un cirujano pediatra, los cirujanos generales tienen que cumplir ese compromiso moral, ¿verdad? Moral.
Siempre, eso sí, el consentimiento informado es lo más importante que ustedes tienen para defenderse. No puede haber ley que los defienda, porque ya hay una ley promulgada en el Congreso en el cual dicen que los niños son para los cirujanos pediatras. Pero mostrando usted lo que está diciendo, le aseguro que no va a haber ningún problema y la familia le va a agradecer toda la vida. La mayoría de las demandas que se presentan es por falta de comunicación. Correcto. Gracias. Con gusto. Yo creo que Andrés, aclarando, la demanda no fue contra mí. Además, la operó otro cirujano acá, pero como miramos en la evaluación, nos demandaron a todos en el hospital. O sea, esa es una demanda como que alguien, la típica demanda, y no progresó a ningún lado, porque es que no hubo ninguna... Sí, claro. Un absceso de pared se nos presenta en adultos, en niños y todo, pero como siempre tenemos algún abogado que dice, miramos, y desafortunadamente hubo un concepto de alguien que dice, es que como no fue cirugía pediátrica, entonces por ahí pensaron, pero son personas que son, digamos, en este tipo de casos, nos vamos a encontrar tanto en adultos como en todo, la persona que cree que tiene una oportunidad en sacarle algo, pero como dice el doctor Iván Jiménez, si nosotros tenemos las cosas bien hechas, si se hacen todo, si hay un margen de riesgo en ciertas cosas, doctor, y está en un área donde no hay, yo creo que, no sé si Andrés, para concluir, tenga algo más que comentarnos, pero yo creo que las cosas quedan bastante claras. Palmieri también quiere hablar. Un momentito, Palmieri, activamos el audio. Activa el audio, Palmieri. Listo. Hola, 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 buenas tardes. Muy buena la presentación. Se te fue el audio. Doctor Palmieri está en Sincelejo. Se te fue el audio, Palmieri. No se te oye. Doctor Zurita, yo le iba a decir algo corto Sí. respecto a algo que usted acaba de mencionar. Sí, señor. Coméntanos, Andrés. En cuanto a eso que estaba diciendo el doctor Iván y el otro cirujano que intervino, es importante que lo sepan, y es que todos los procesos, antes de que sean como revisados, van a ser revisados por un perito que para ser auxiliar de la justicia no se requiere mayor requisito y no ser médico, es el que revisa los procesos y les da una interpretación, y basada en esa interpretación es que el juez llega a un fallo. Por eso lo aconsejable es que cuando alguno de ustedes, ojalá no, sea sometido a un proceso de responsabilidad médica, haga revisar sus casos y sus historias clínicas de un perito especialista, porque el que mejor puede emitir un concepto acerca de lo que ocurrió es el perito especialista, y que no termine su caso por un concepto que dio un médico general o un especialista, o otro especialista distinto a lo que usted practica. Y en ese respecto, la Asociación Colombiana de Cirugía tiene su división de bioética y nos tiene a nosotros como peritos que revisamos las historias clínicas y emitimos conceptos que generalmente son conceptos muy acertados porque son hechos por los mismos especialistas que se han visto como enfrentados a las mismas situaciones. Perfecto. Ya, Dale, ahora sí te escuchamos. ya, entonces el aporte mío era, sí, por lo menos yo estoy en Sincelejo, que es una región en la que todos nos encontramos, pero hay instituciones que no tienen contrato. Poncho, se te fue el audio. Ahora, dale. Nada. Eso es por estar prestándole el celular a tu señora. Dale. Nada, no te oímos. No se te oye, Poncho. Nada. Nada, Poncho. Nada, parece que está escribiendo acá. Nada. Jennifer tiene una pregunta mientras... La pregunta interesante de Palmieri, lástima que no salga. Jennifer Ortega puede preguntar. Jennifer, ya.
Hola. Listo. No, Palmieri, Bueno, ahora sí, vamos. Déjame salir de aquí. apágate el otro. Sí. Ya, ahora sí. Sí, te escuchamos claro. Bueno, la situación es si en la institución en que estoy no hay cirujano pediatra, pero en la localidad, en nuestro medio tenemos 4 clínicas y en las 4 hay 2 clínicas que cuentan con cirujano pediatra. La institución o la EPS no tiene convenios con el cirujano pediatra en la institución donde estamos nosotros. Se hace la solicitud de remisión del paciente y el paciente no se logra hacer la remisión, por ende optamos por hacerle ver al familiar que en vista de la demora estamos empeorando más su pronóstico y le solicitamos que se haga la cirugía con nosotros. Ellos aceptan por la emergencia, pero desde el punto de vista legal posteriormente hacen cuestionamientos muy serios al punto en que terminamos muchas veces demandados. Y la justificación que tienen es que si en Sincelejo hay cirujano pediatra, ¿por qué no lo operó el cirujano pediatra? Se le ha hecho la explicación, se le ha aclarado que la institución no tiene cirujano pediatra, pero no se pudo conseguir el traslado hacia la otra institución por problemas administrativos. Entonces queda uno inmerso en una demanda de 5 años detrás de ir a convencer al juez que lo que hice era lo correcto. Poncho, yo creo que la respuesta te la dio Andrés. O sea, todos vamos a estar inmersos en este problema. Todos vamos a estar con alguien inconforme o con alguien mal orientado. La invitación ahora, y por eso no quise que fuera el concepto de Nayib Zurita, no quise que fuera, por eso invitamos a Iván Jiménez, que es presidente de la Sociedad de Cirugía Pediátrica de Bolívar. Por eso invitamos y consultamos ante la Junta Directiva de la Sociedad. En este caso, ahora que tuve la oportunidad y que ha sido un placer estar en la Junta Directiva, lo que tenemos en la Junta Directiva es mucho mejor que muchas cosas de las que tenemos en FEFATE. O sea, nosotros tenemos una asesoría legal para cualquier cosa. Tenemos comité, tenemos diferentes comités, no solamente de la parte de ética, sino la parte jurídica, donde tú puedes pedir, o sea, a mí en este momento, si hago las cosas correctas, si tengo un consentimiento informado, si estoy haciendo las cosas transparentes, si hago todo, yo pude tener un mal desenlace con esta niña. Se pudo morir. O sea, pero yo creo que si hacemos las cosas legales y hacemos todas las cosas, vamos a tener el amparo de que las cosas son bien y que podemos soportar una demanda. O sea, estamos inmersos en una demanda en todos los pacientes que operamos, en cada una de las cosas que encontramos. Pero yo creo que por esto queríamos crear esto. Yo creo que estamos empezando a nivel local, regional, y es un tema que, así como lo vemos, hemos tenido 50 participantes. No lo hicimos abierto, sino único y exclusivamente para personal médico, para residentes. Yo creo que este es un tema que va a tener, y así como lo que hicimos hoy, lo que vamos a hablar con Andrés, a nivel nacional, lo vamos a tocar, lo vamos a seguir consultando. Esto no es que se pueda modificar la ley, como dice Iván, no se puede modificar, pero si un niño está en un proceso de remisión, es lo mismo que yo planteo en el Hospital Boca Grande, y tengo cirujano aquí, deben estar algunos de los que están. Que el problema es que de pronto me llaman, doctor Zurita, es que usted es el único que ve de niños, es que hay un niñito de Cosalud, que ¿cuánto nos paga eso? Palmieri, tú estás allá, ¿cuánto nos puede pagar? No llega a 100 algo el costo. Nada. Es que tiene 2 días y los 2 cirujanos anteriores de turno dicen que ellos no operan niños, pero es que no hay una nota. No. Y encuentras un paciente mal. Entonces digo, no, o sea, ¿hasta qué punto está esa persona que se le está pagando un turno, que tiene una disponibilidad de decir, no veo a ese niño? Entonces yo lo que digo, mientras yo sea coordinador, tiene que ir, tocar, palpar y hacer la remisión. Y está pendiente que esa remisión sea efectiva. Si él tiene el afán, o sea, todos hemos tenido ganas. Yo recuerdo una vez, no aparecía el cirujano de turno en la noche, y yo era el coordinador, y a quién le toca ese pechito, y estaban 2 heridos a bala, y de turno era X cirujano. Y yo dije, pero ¿qué voy a operar si no me toca a mí? Yo soy el coordinador. ¿Qué hice? Me paré, cogí el carro, fui. Resulta que el cirujano, tenía el celular, hice que el portero lo demás, lo desperté a las 2 de la mañana, y con toda la pena fue, o sea, uno tiene que buscar los mecanismos, pero si yo como coordinador me apago el celular también,
Esos dos aliados se mueren y el primero que van a coger tanto al cirujano que tiene una responsabilidad como a mí. Entonces uno tiene que tratar de buscar una solución y si la solución es que no tenemos solución, lo tenemos que operar, independientemente de que nos demande. O sea, ese es el miedo que tenemos y es el amparo que mucha gente utiliza para decir, yo no voy a verlo, no lo toco. Pero después que uno esté notificado de que le pasaron la interconsulta y que escriban, llamamos a Nayib Zurita, dijo que no lo iba a ver, y el paciente se muere porque no se aceptó la remisión, que ni siquiera firmamos la remisión. Esa es la parte que queremos, no es ser héroe. O sea, todos estamos en... Carlos está testigo lo que sucedió con un niñito que nos hizo un acceso de pared y, o sea, viendo la conferencia. es una angustia, es un estrés, no es fácil y no estamos detrás de unos honorarios. Estamos detrás de un compromiso que hicimos y de un juramento que hicimos y que nos toca. Nayib. Sí, doctor Marzán, bienvenido. Tenemos todas las especialidades, tenemos anestesia aquí con nosotros y un anestesiólogo con toda la experiencia del mundo. Adelante, doctor Marzán. Muchas gracias, Nayib. Primero que todo, felicitarlo por el evento y haber tenido la oportunidad de participar en él por la invitación que tú me hiciste. Encontrarme con amigos aquí, verlos nuevamente después de tantos años ha sido de gran valor. He estado escuchando el problema y miren que uno a través de los años ha podido de escuchar y de manejar algunas situaciones como las que ustedes están planteando. En estas cosas lo primero que hay que hacer, lo que hay que acudir es al deber ser. El deber ser que ustedes han planteado y que se plantea desde la Sociedad Colombiana de Cirugía es la derivación del paciente. Si esa es la orientación de la Sociedad de Cirugía, eso hay que hacerlo. Y lo segundo es preguntar si existe la idoneidad del profesional que está de turno en ese momento en la institución en donde está el paciente. Si la institución no tiene contrato, no tiene convenio, hay que activar la remisión. Y esto queda en una documentación que valida que eso se hizo y que se constituye en una prueba de que hubo gestión para realizar el trámite hacia lo que debe ser. Y nunca podemos poner en riesgo la vida del paciente, ni ni patrocinar situaciones que puedan aumentar la morbilidad del paciente. Y en eso el médico tiene autonomía como para, en la historia clínica, escribir todo lo que tenga que escribir para documentar que eso se hizo el proceso de remisión, no se consiguió, que el paciente está corriendo riesgos y obtener el consentimiento informado, ojalá, no el consentimiento ese protocolario que tienen las instituciones, sino un consentimiento a mano dirigido a ese caso específico. Y con toda seguridad las cosas van a salir bien. La mayoría de las demandas están fundamentadas en el mal manejo de las relaciones médico-paciente. La mayoría, el 90% están fundamentadas ahí. Cuando existe una situación de mala relación médico-paciente, ahí sí yo digo, eviten meterse en un problema, porque ya está una condición preestablecida de demanda. Y lo que tú dices, todos estamos expuestos a demanda y es un proceso de 5 años que es muy engorroso. Muchas gracias. Gracias, doctor Marzán. Jennifer, ¿ya puede activar el micrófono? Actívalo para terminar. Dale, actívalo, que ahora lo activaste. Actívalo. Ya, listo, puedes hablar. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Bueno, me presento. Muchas gracias al doctor Nayib por darme la palabra. Mi nombre es Jennifer Ortega, residente de 4º año. Esta pregunta va para la sociedad y para el doctor Iván, que muchas gracias. Le tengo un aprecio especial porque pues algún día quiero convertirme en cirujana pediátrica, si Dios lo permite. Mi pregunta es la siguiente. Está muy bien lo que dice el doctor, que estamos de turno, que debemos hacer la valoración, pero mi pregunta es la siguiente en cuanto a la ley del menor. Si el paciente tiene tiene apendicitis, un diagnóstico de apendicitis, se hizo la remisión, soy el cirujano de turno, pero no cuento con la autorización de los padres, ya que
obviamente conocen que debe operarlo un cirujano pediátrico o quieren remitirlo para otra institución y no sale esa remisión, ¿cómo me veo yo protegida en cuanto a que debo actuar y pues operarlo, porque ese es el deber ser para que el niño no se complique? No sé si tienen conocimiento, pero sé que en la ley del menor queda dicho que así los padres no quieran, pues los niños son del Estado, pero pues ustedes que tienen más experiencia a ello, pues quisiera saber a nosotros que estamos prontos a salir, que estamos en cirujanos en formación, pues qué podemos hacer frente a este hecho cuando el padre se niega rotundamente y no nos quiere firmar un consentimiento, como dice el doctor, protocolario del hospital, o un consentimiento a mano escrita, como dice el doctor Martín. Gracias. Antes de que Iván responda, te voy a responder desde el punto de vista de cirujano general. Yo no he encontrado nunca ningún familiar, por muy escasos conocimientos, recursos, nivel cultural, que se oponga a que el familiar se opere por un cirujano adulto después que ha esperado 12 o 24 horas con un familiar dando angustia por dolor. O sea, realmente es muy poco probable. O sea, lo hemos visto en el Hospital Boca Grande, que se maneja COSALUD, donde se remite en la casa del niño y se intenta remitir a esos pacientes. A veces la remisión sale enseguida y el paciente se va y en menos de 6 horas está allá. Cuando uno quiere llegar a verlo, dice, doctor, se activó la remisión y enseguida viene una ambulancia. Pero a veces que no ha pasado, que han pasado 24 horas y la primera que está, como digo el doctor Posada, a él lo operó un cirujano general. Los que están en Montería, creo que conocen Lorica. Yo empecé como cirujano en Lorica. En Lorica, cuando yo llegué, no podía operar ni apendicitis en niños, ni apendicitis en adultos, ni hacer, porque todo lo hacía un médico general que en paz descanse, que es el doctor Juan de Dios Cari, y me tocaba era hacer toracotomía, todo lo que no hacía, porque él hacía hasta próstata. Entonces, y era médico general, pero todo el mundo confiaba. Entonces, yo creo que si tú manejas una buena relación médico-paciente, si llegas a tiempo, si le explicas, si le ven el proceso de remisión, la posibilidad de que te digan, es que yo quiero y exijo que sea cirugía pediátrica, es muy difícil en el sentido de que uno obligue a un papá a decir, es que no, yo lo voy a operar porque la ley de protección social me dice. Yo creo que te piden una de alta voluntaria o se llevan el paciente antes. No sé, no tengo la experiencia. Ahí sí, Iván, no sé qué opina, pero lo importante es que haya una autorización de los padres. Yo creo que yo no, particularmente, si el familiar dice, no acepto que me lo opere, lo que dice el doctor Marzán, que no hay una buena relación médico-paciente, yo no le diría que entren a operarlo. No sé qué opine. Si esa relación, como dice, un placer saludarte, Jennifer. Si esa relación está así como la pone la doctora Jennifer, inevitablemente ella tiene que colocar eso en la historia y no actuar mejor. Acceso de pared se me forman a mí, a todo el mundo, al doctor Zurita, al doctor Posada, al doctor Palmieri, a todos. Pero si se te forma después de que él dio esa indicación y no quiso firmar el consentimiento, es mejor que tú permitas de que hagan la revisión. Ahora, lo que dijiste es cierto, pero en una institución pediátrica. Nosotros tenemos la ley de protección a la infancia. En la ley de protección a la infancia está que si llega a la casa del niño, yo soy el de turno, el papá esté o no esté, yo salvo la vida de él. Por el contrario, llamo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que investigue cómo está ese caso social. Pero en una institución pediátrica, eso está regido por la ley de protección a la infancia. Si tú tienes problemas con un familiar, trata de obviar esa cirugía porque vas a tener, hasta para quitarle los puntos te van a estar molestando. Yo no creo que un familiar se niegue a que una profesional como tú haga una cirugía después de ese tiempo que el niño ha estado. Ellos siempre están, que el niño se puede morir. Ante ese riesgo prefieren y siempre te van a dar el aval. Gracias, Iván. Yo creo que para terminar nos hemos extendido. Creo que el tema era muy interesante, demasiado, pero lo último que comenta el doctor Andrés es que la revisión de la territorial permite que lo pueda operar dentro de las primeras 8 horas. Por lo tanto, en ese caso es mejor remitir. Yo creo que es eso, lo que acaba de decir Iván.
Esto va a dar para muchas preguntas, muchas inquietudes. Hemos tocado la primera puerta, hemos abierto un concepto que nos sirve para otros siguientes eventos. Nos pasamos media hora del tiempo. Le agradezco a todos. Iván, un abrazo, gracias. Andrés, Valentina, cada uno de nuestros docentes, cada uno de los demás especialistas que nos han acompañado. Y gracias por acompañarnos. Cerramos la sesión. Esta charla va a quedar grabada, vamos a poderla compartir. Posteriormente le diré cuando se pueda subir al canal de YouTube, porque yo creo que es bueno tenerla para los que no participaron y los que no llegaron. Muchísimas gracias a todos por participar. Nos vemos la próxima semana.